tendrá iniciativas, intentar transformar y modular a la sociedad en la que vivimos. Realmente es importante y sí debería de ser un honor ser candidato. Eso es algo que la gente pues tendrá que cambiar, no siempre podrá tener en esos niveles la desconfianza y el descrédito hacia los políticos. Creo que las heridas sanan, cicatrizará y volverán a tener crédito los políticos, porque al final de cuentas no se puede evitar que existan. No. No, bueno, pues es que lo pusiste en un términos como si fueran en peligro de extinción, pero no, hombre, los políticos brotan de donde sea. Ahora gozan de cabal salud. Claro, y ahora que viene, me platicabas que viene la convocatoria el próximo año para los nuevos partidos, y si le suman los independientes que ya están, o sea, es decir, cada vez hay más y más jugadores en esta pues juego político, y realmente pocos son los que vemos con realmente fuerza. A mí me ha tocado escuchar independientes que piensan que por el hecho de ser independientes ya la gente tiene que votar por ellos, y no tienen una propuesta base, no los conoce la gente. O sea, de repente hay como valores mal entendidos, ¿no? Porque creo que la gente también nos fijamos en la capacidad que puedan tener o no. O sea, y si ustedes lo analizan un poco, ¿por qué está abajo el PRI en las encuestas? Porque primero... Sí, claro. O sea, pero primero no tiene un candidato que no ha terminado de gustar a la gente, y segundo, o sea, votar por él significa que el gobierno que esté, mal que bien, va a continuar, no en la cabeza, no en el titular o en los titulares de las secretarías, pero mucha gente va a continuar, y mucha de esa gente es la gente que en el resultado del gobierno no le gustó, no hizo clic a la gente. Entonces, o sea, son las cosas que de repente no piensan o no trascienden, ¿no? ¿Sabes que hay un secreto en esto? A final de cuentas, la política es un asunto de muchos, no de pocos, de grupos, no de individuos. Me queda claro que José Antonio Meade es el mejor candidato, bueno, o el mejor preparado para gobernar este país. El que tiene más experiencia. No el mejor candidato, pero su formación, su desenvolvimiento, su desempeño, su capacidad mental lo hace ser mejor que López Obrador, kilo a kilo, peso a peso, momento a momento. Sin embargo, yo creo que el problema es que no tiene muchos Meade cercas. Y mientras él es un solista, pues con López Obrador está el gran coro. Y a final de cuentas, la gente, yo creo que ya no estamos en los tiempos de querer que baje Superman o venga Batman a salvarnos, sino creemos más en un movimiento social que en unas buenas intenciones individuales. Sí, porque bueno, o sea, tú velo de otra manera, ¿no? Y aplica tanto a Meade como a todos los candidatos, ¿no? A Anaya, a Andrés Manuel. O sea, tú no puedes confiar en que una persona que tiene 300,000, 400,000, no sé ni siquiera cuántos empleados tenga el gobierno federal, pues va a poder controlar todo. O sea, es un hecho que nadie lo ha podido hacer, teniendo buenas o malas intenciones tampoco. Creo que el voto corporativo ya es una idea, una reminiscencia del siglo XX. No, claro, pero yo me refiero en términos de gobierno. O sea, tú no puedes decir, no, pues yo voy a hacer las cosas bien, y a lo mejor el funcionario de mediano nivel de una secretaría, de una delegación de un estado, ¡pum!, de repente la aplicó. Sí, no creo que haya una rienda, ni haya mando, ni haya control. No creo que tengan ni siquiera la capacidad de monitoreo general. Creo que ahorita es tiempo de reglas nuevas, de sin rienda, y cada quien le va a jalar para donde cree que le están la defensa de sus intereses. Pues sí. Digo, no es nada fácil esa parte. No es agradable. Quizá por ejemplo, cuando hablamos con Osvaldo Bañales, que es candidato aquí en Tonalá, pues él hablaba mucho del e-gobierno, ¿no? O sea, de tener esas cosas como más el acceso público, y a lo mejor situaciones de ese tipo pueden ayudar en el gobierno federal. O sea, que metan esas tecnologías de denuncia, esas tecnologías de seguimiento, pues para tratar de encuadrar
un pulpo político que a la fecha pues se ha ido descarriando y descarriando y descarriando, ¿no? Se hizo un efecto dominó. El presidente empezó con una cosa y ¡fum! Y todo se desbocó. A ver, pero hemos avanzado. La verdad es que también hay que ser justos. Estos últimos 5 años y medio el país sí ha avanzado, sí ha mejorado en términos de competitividad, en términos de atracción de inversión, en términos de desarrollo y crecimiento, en mejorar la infraestructura, en diversificar nuestras opciones comerciales con el mundo. Hoy cada vez dependemos menos del petróleo y cada vez dependemos menos de Estados Unidos. Eso hay que entender lo que son aciertos, no del presidente en turno solamente, él lo ha reconocido, también de la sociedad que puja, que lucha, que empuja. Fíjate que hay cosas de repente que el gobierno de la República, digo, dándote tu comentario a favor, hay cosas que el gobierno de la República ha hecho bien y no las ha comunicado lo suficiente. Sí, por ejemplo, cuando se vino este tema de la renegociación del TLC, el gobierno de la República, pues, calladito, hizo tratados comerciales con quién sabe cuántos países. Uh-huh. De veras una cantidad impresionante, o sea, 10, 12, con países con los cuales no teníamos comercio, claro, o interesante. Y pues, ¿qué es lo que hizo el gobierno de la República? Peña Nieto, preparar mercado por si se caía el TLC. Lo firmó, sí. Nada más salió la nota, se firmó tal tratado con tales países, ese es de ida y vuelta, o sea, les vendemos y nos venden y ya, pero sin embargo no le dio la difusión concreta para decirle a los mexicanos, no se preocupen, o sea, no se preocupen, si esto se cae, ya tenemos estos tratados comerciales más que se acaba de firmar esta semana. Quizá la estrategia puede haber sido no le des difusión para que en determinado momento no le pegues a la negociación del TLC, pero debieron de haber dicho de alguna manera, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Ahí vienen cosas. ¿Lo viste? No. Está inquieta su grandota. A ver, esa propuesta que y el partido que lo postuló deberá hacerse responsable de compensar el daño económico que causó. Expulsión total, es un hecho, no es saliva. Mi compromiso. Chava cocido en escena. Ándale, se animó. Miguel Castro, gobernador. Sí, vamos, con una fuerte. Hola. Una colilla al bosque, piénsalo 2 veces. El 90% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. Hola. Alfajo verde y todo. Sí. Zapato verde, calcetín decente. Mira, ya lo que no alcanzaste a ver. Sí. Al criticón este. Bien. ¿Cansado? No. El tráfico agobia. Lo que antes hacía es 15 horas es 40. No, pues, de donde vienes yo creo que te echaste cerca de los 50, ¿no? Sí, 55 minutos. Nomás es una hora. Es que te mandan así por... La obra ¿Tu del spot? ¿Qué tal, La obra del tren ligero va retrasada 1 año. Por lo menos. Bien, volvemos aquí en su programa La Entrevista en 58. Tenemos ya a Salvador Cosío, quien es candidato al gobierno del estado por el Partido Verde. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues bien, nomás renegando del tráfico, renegando de... no renegando de las obras, quizá un poco de la falta de coordinación para movilizar y para señalizar, y ojalá esto se arregle porque genera pues, ineficacia en los tiempos de la sociedad. Sí, la verdad es que lo del tren ligero es algo que era necesario, que era inaplazable, pero también es muy molesto la construcción, la apertura de una herida de tantos kilómetros por 3 municipios del área metropolitana, claro que causa trastornos al tráfico. Y me parece que sí es correcto, no se han platicado los beneficios y las bonanzas que vienen del proyecto. Creo que esperan que la gente los vea por sí mismo. Y lo que decíamos con Luis Ulloa, que este gobierno ha tenido problemas para comunicar tanto en lo federal como en lo local. Yo veo 2 cosas.
el flujo de los recursos no fue el que debió haberse hecho. Creo que ahí falló la federación, le falló a Jalisco, aunque digan que está cumpliéndole. Yo creo que el cumplimiento debe haber sido los tiempos que se pactaron, porque no es un secreto que las obras públicas se mueven al ritmo de cómo llega el recurso. Entonces, simplemente la tuneladora salió a la luz 13 meses después de lo previsto, y pues ahí quizá problemas de flujo, pero el tema también es, insisto, coordinación entre instancias de gobierno, porque también hay obras privadas que deben de planearse o de plantearse cómo se van a hacer para no interferir con las cuestiones viales de las obras públicas. Y hay un detalle, el otro día platicaba con alguien pasando por abajo de la vía elevada ahí en Ávila Camacho, ¿sí? ¿Qué pasaría si ya las áreas de superficie, abajo de los puentes, abajo de las vías, estuvieran ya habilitadas como parque, ¿no? Parque lineal, ¿no? Sí, claro. Ya están listas, ¿no? Entonces la gente percibiría más fácilmente el beneficio directo de la obra y ve arriba. Pero ya falta poco, es lo bueno. No, y bueno, Salvador, incluso hablando de esa reutilización de espacios en la Ciudad de México, por ejemplo, me ha tocado ver estacionamientos privados concesionados, hasta un VIPS me toca ver abajo de un puente, ¿no? Sí, es que se puede todo ordenadamente y sin gandallismo, Claro. con un plan maestro. Y bueno, pero tú dices perfectamente, Carlos. Oye, tú propusiste línea 4, 5 sí, y 6. No, 4, 5 4 y 5. Y primero me dijeron que estaba yo mal, y ya después otros candidatos se subieron al asunto. Sí se puede, mira. El tema es gestión. El tema es apurar proyectos. El proyecto de la línea 3 estaba hecho desde hace muchísimos años. Sí. Es el mismo proyecto que se quedó en el 92 pendiente, mismo. Entonces faltó simplemente agilidad. Qué bueno que este gobierno se animó a hacerlo. Qué mal que tuvieron que pasar 18 años para empezar el proyecto, o 20 años, pero el asunto aquí es planeación. La línea 1 se puede crecer de donde llega en Colón y Periférico para llegar hacia Adolfo Horn. La línea 2, que tenía un crecimiento esperable de Tetlán a Tobalá, se puede hacer. Es un tramo relativamente corto por superficie. Claro. Y eso se uniría a la línea 3. Entonces, ahí harías verdaderamente útil un transporte. La conectividad. Así es, porque si no, pues, tú sabes mucho de eso el tema. La vida te ha enseñado ya de esto. Tu paso por situaciones lo han visto. Y luego, la línea 2 tenía un crecimiento previsto del Parque de la Revolución hasta Aviación. Ese crecimiento de línea 2 se podría ya no tener que realizar, porque hay un proyecto desde el año 91 que hizo el arquitecto Aldo Córdoba Fermán, en paz descanse, de utilizar las vías del tren de Avenida Inglaterra, y si mal no recuerdo, el derecho de vía ya está desde ese tiempo aprobado y generado hacia Jalisco, para que desde la estación del ferrocarril, con un libramiento ferroviario, sacando el tren que es de carga eminentemente, y lo utilizan las empresas privadas solamente, que están por Inglaterra, que son muy pocas ya. Entonces sacas el tren, y las vías del ferrocarril de Avenida Inglaterra se convierten en un tren interurbano. Ahora sí, tren ligero, pero el tren ligero es como, no sé si ustedes han visto, seguramente sí, el que va de San Isidro hasta Del Mar, en California, un rojo. Es un tren ligero, es un tren. Sí, es otra estructura diferente, sí, a lo que es. Muy ligero realmente. Es un tren como los de cercanías que hay en Europa y en Estados Unidos de América. Entonces ese tren de cercanías, convertido en tren interurbano, porque llegaría hasta Tequila, y convertido en tren turístico como es ya, y convertido en la ampliación de la línea 12, en el Remedo, de parte del centro. Luego, la línea 4 y 5 tienen que ir necesariamente hacia el sur. Sí, claro. Y estamos hablando de dos líneas casi paralelas, pero que convergen en diagonal, por Santa Fe y por el Camino Viejo a Colima, que le llamaban. Y luego tenemos que atacar el tema de aquel proyecto de tranvía que dejó pagado, costó 24 millones de pesos de hace unos años, Héctor Bielma,
Sí, es correcto. Un tranvía que viene desde Tezistán, por toda la avenida Gil Preciado, que tiene el ancho perfecto para ello. Ya Arturo Zamora intentó meter allí un esquema de macrobús. Bueno, el tranvía, que tiene un costo de 2.000 millones de pesos más o menos, no es muy caro. Llegaría hasta dos posibilidades, o hasta Laureles y Periférico, que ahí ahí está la UTEG, hasta la línea de tren ligero, estación, o se puede venir hasta la cabecera de Zapopan. Cualquiera de las dos es interesante. Incluso el original venía hasta Plaza Patria. Pero bueno, vamos a dejarlo a Laureles si quieres. Te entroncaría una gran zona de desarrollo que está ya muy amplia en la parte de Tezistán, Santa Lucía, Molina. La carretera, exactamente, toda la carretera de Agorotlán que le llaman, que está muy profusa de vivienda, muy amplia el desarrollo de allí, y está generando un desarrollo importantísimo esa parte, que se le ha invertido mucho ya en recursos. Entonces, y la otra es, se ha hablado mucho del peribús, pero yo creo que están quedándose cortos. En muchos países, muchos lugares, y el más cercano que yo he visto es Santa Mónica, California, los autobuses los han ido mutando. Sí. Del autobús normal que conocemos al megabús. Hay megabuses de 2 y 3 fuelles. Son muy esbeltos, son muy ligeros, son de materiales aluminio y es cosa que no pesan, por lo tanto no requieren purificar el suelo, ni requieren estaciones. La estación del autobús, Carlos Luis, es un tubo con una señalización, qué ruta es, y es una máquina para expender boletos. Entonces no requieres hacer las peceras enormes que hicieron aquí, el negociazo de Harvey Taylor y compañía, hicieron una de ida y una de vuelta así enormes, costosísimas, colocadas a muy poca distancia unas de otras. Entonces te generó un gasto muy fuerte en una y otra, más el costo de levantar el piso, y el armatroste que metieron, chatarra vieja, no da vuelta del megabús. Entonces es absurdo. Entonces esos autobuses eficaces, megabuses eficaces, en muchas partes del mundo se van supliendo por los viejos autobuses, son ecológicos ya, y no requieren carriles especiales, muchas veces no, son semiconfinados o naturales, y circulan, dan vueltas, hacen camino por todas las ciudades, y bueno, en esquemas como el del periférico, que se puede hacer un tránsito sin detenerse, también se puede. A lo que voy es que no se requieren necesariamente carriles especiales o corredores especiales. Entonces se tiene que ampliar. Y hay un corredor muy importante, que se tiene que hacer un arco vial y desahogar el tráfico tremendamente. En la venta del astillero hay un trazo que está hecho y que simplemente hay que buscar que sea amplio, de 4 carriles, una avenida grande, un bulevar, de la venta del astillero para llegar al Cerrito La Soledad, Nestipac, Santa Lucía, Tezistán, y ese arco te daría un flujo tremendo, porque podrías en la parte de Nestipac conectar por la avenida, que está todo chueco ahorita, pero hay espacio, que conecta desde ahí hasta el TEC de Monterrey. Claro. Entonces generarías todo un desarrollo importantísimo, el flujo del tráfico de aquella zona. Si tú vienes por avenida, vienes de Vallarta a Meca, la parte del poniente, y tu ruta es hacia el norte, no tienes que llegar a hacer el tráfico tremendo en Periférico y Avenida Vallarta, ni siquiera el tráfico tremendo en Periférico y Aviación. Te puedes venir por ese eje y salir hacia la parte de Nestipac y llegar hasta la zona real, que le llaman, por atrás, o llegar hacia la parte de Tezistán y salir por el Gil Preciado y salir hacia todo el desarrollo enorme que hay en aquella zona, que es un arco tremendo. El otro es, de ahí de la venta del astillero hacia atrás, sales por un lado hasta llegar a Santa Cruz de las Flores. Entonces es el otro arco que hay que hacer para el otro tráfico, porque el macroligramiento, si ustedes lo ubican muy bien, quedó muy lejano del tráfico habitual. O sea, no te sirve para el tráfico normal, falta otro anillo. En Madrid, por ejemplo, ya tienen la M60, aquí vamos en la G1, ¿no? Y en la G6 nos faltan aquí en pedazos, porque tú llegas al macrolibramiento y si realmente quieres salir a la otra parte de la ciudad, dijiste el periférico no está completo. Sí, claro. Nos falta el otro arco, ¿no? Pero bueno, son obras que son necesarias, y aunque hay crítica de que se piense en el automóvil, no puedes dejar de pensar en el automóvil, porque tienes que liberar el tráfico, tiene que haber una reingeniería vial importante en la ciudad,
Cuando digo ciudad me refiero a la mancha urbana en total, Sí, sí, sí. porque hay otro problema. Se hacen las obras focalizando sectores en lugar de verlo desde arriba, y tenemos rúas que si tú le aprietas aquí, pues se colapsa acá. Entonces hay muchos semáforos que estorban, que fueron puestos por capricho de alguien influyente que lo puso para salir su vehículo en la mañana y en la tarde. Te pongo un ejemplo. Avenida Américas, antes de llegar a Plaza Patria, hay 2 semáforos que los pusieron para que los influyentes de las zonas del country salieran en la mañana, 3 coches o 10, y volvieran a entrar en la tarde. Entonces paras el tráfico. Te das cuenta cuando está mal colocado, cuando ves el embudo antes del semáforo y luego ves adelante está solo. Sí, claro. Está mal colocado. Cuello de botella. Hay otros semáforos, por ejemplo, Ecaduqueiros y Patria. Igual, hay vueltas que deben de evitarse o ponerse en horas pico nada más. Por ejemplo, la vuelta hacia la izquierda viniendo por Patria desde Moctezuma, por ejemplo, hacia Pablo Neruda, para entrar a la UAJ, la autónoma, tiene flujo en la mañana y a mediodía. El resto del día no, entonces es un cuello de botella. Y así encuentras glorietas que deben de quitarse, o transponerse, retornos que poner quitarse. Esa ingeniería vial no es muy costosa y te haría una facilitación del tráfico muy importante. El otro asunto es simplemente las rutas. Conoces el tema muy bien también yo. Son rutas obsoletas, antiguas, que ya perdieron la vigencia en cuanto al alcance y ya no son completas. Entonces ya al pasajero no le resulta rentable como llega a la ruta. Todo ese asunto, la ampliación de la línea 1, la ampliación de la 4 y la 5, los megabuses y el tranvía y el tren interurbano serían el necesario desfogue. Todas las ciudades del mundo de este tamaño, de esta dimensión, que tienen transporte público, prosperan. Las que no, pues obviamente se quedan. Claro. Dirás, y terminaría con un comentario. Es tan importante el transporte público, es necesario. Aquella foto histórica hace unos 5 años. El hombre más rico del mundo, en esa época, Carlos Slim, subido del metro, elegantemente vestido, iba de Manhattan al estadio de los Yankees, en el Bronx. ¿Por qué? Porque de Manhattan al estadio de los Yankees se hacen 22 minutos en metro, y en automóvil, así vayas del más lujoso del mundo, son 2 horas. Entonces, el metro de Nueva York, tú ves arriba a magnates y a obreros sin problema. Salvador, vamos a hacer una pausa, pero ahí falta otro ingrediente, ¿no? Que ahorita lo platicamos regresando al tema de la seguridad. Ah, claro. Vamos a una pausa y regresamos. Así es. Pero el transporte público es vital. O sea, Sí, si claro. tú quieres tener desahogo, o sea, no puedes pensar en las miniciclovías mal hechas, no puedes pensar en que hay unas que hace el Ayuntamiento de Guadalajara, otras el Estado. O sea, Pero este gobierno le apostó como a los extremos, ¿no? Al tren ligero y a las bicicletas. Se sí, descuidó lo del medio. pero las bicicletas fueron una ocurrencia hace 3 años para darle juego a Villanueva, que no lo tocaba ni a él. Así. ¿Pero por qué Villanueva? Pues porque se les ocurrió que lo hiciera planeación, o sea, sin finanzas. Ah, que como una propuesta. Sí. A ver, Carlos. Formato fácil de leer, fácil de llevar. No te quedes con las ganas. Ahora, no es mal proyecto, pero creo que estuvo hecho al aventón. Somos el Es precipitado. Sí. Ahorita ni bicicleteros hay. Va a haber. A ver, chicle, polímero gomoso. han ido seguramente por Avenida México. La mataron. No, la mataron. A ver, La mataron. ¿por dónde entras a tus comercios, a hoteles, restaurantes, casas, edificios de vecinos? Por la carril pegado a los ingresos, ¿no? ¿Y por dónde debería ir la vía ciclista? Sí, claro. Pues debe ir por el centro, por el carril por donde menos está la gente dando vuelta para enderezar esos edificios. Entonces, en un tramo de 50 metros de calle a calle, pues hay 15 ingresos de estacionamiento, sea a oficinas, a restaurantes o a casas. Entonces se va metiendo el coche y va estorbando la viabilidad del tráfico del ciclista, se va parando el ciclista. Y luego, no hay cultura. Cada carril que ponen así, cada carril que un taxista o un autobús de servicio de productos lácteos, cárnicos, Coca-Cola, ahorita se para. Los vehículos de servicio a los hoteles se paran ahí. Y lo más grave es que ni bicicletas ves, o sea, No, al final de cuentas. porque es riesgosísimo. Es muy peligroso. O sea, tú vas por ahí y te topas con todo el tráfico, ¿no? Y ahí en medio. Y acabaron con la avenida. Ahorcaste el tráfico.
Y luego dice, López Cotilla. Le dieron chueca, le quitaron un carril y le crecieron las banquetas. Oye, de por sí no podías ir a 30 kilómetros ahí. Bien, y continuamos en la entrevista en 58. Estamos platicando en este momento con Salvador Cosío, quien es candidato del Partido Verde al gobierno de Jalisco. Y bueno, Salvador, en el debate estuviste muy insistente en el tema de la seguridad. Ahorita pusiste un ingrediente, el hombre más rico del mundo, en el metro de Nueva York, lo utiliza el transporte público. Yo creo que este mismo personaje aquí en México no lo usaría. Y yo creo que la diferencia es el tema de la seguridad. ¿Sigue siendo la prioridad para Salvador Cosío este tema? ¿O qué ha cambiado, no ha cambiado en este tiempo de campaña? Es decir, yo lo dije ahí en el segundo debate. Si el que tengamos ahora, pues llamarle personas a veces me da trabajo, salvajes, bárbaros, que se animan a ponerle fuego a un autobús con la gente adentro, Sí. y ello motivó la muerte de un bebito de 8 meses. Yo tengo una niña de 9 meses y la verdad el día que pasó eso lloré. No, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? La verdad dije, híjole, yo no sé qué haría. Es una tragedia. Yo no sé qué haría si me arrebataran a mi hija de esa forma, ¿no? Entonces, si ya tenemos bárbaros con esa falta de escrúpulos, con esa falta de sentimientos humanos, que les vale madre prenderle fuego a un autobús con la gente adentro, pues ¿a dónde hemos llegado? Si ya hay sicarios que para ejecutar a alguien, al más blindado del gabinete, ya se fue afortunadamente, no les importó pues haber lastimado, lesionado, que pudo haber habido muertos ahí. Y yo vi las imágenes de las personas que estaban ahí tiradas en el suelo, no atendidas, una forma rupestre, por cierto, ¿no? Tiradas en el suelo con la cabeza en la banqueta, ¿no? Ni siquiera fueron capaces de llevárselas a un lugar a atenderlas mejor. Bueno, ¿qué debe pasar, Luis? ¿Qué debe pasar, Carlos, para que pensemos que el problema principal de esta urbe y estado no es la inseguridad? Y mira, yo recorro los municipios, ya he recorrido casi 90 de ellos. Y los problemas básicos que la gente plantea son 3. La inseguridad. Sí. Están hartos de los levantones, hartos de las extorsiones y hartos de vivir amenazados, amagados por el AMPA. Están hartos de la falta de agua potable, casi en todo el estado. Y están hartos de que en Jalisco esté prohibido enfermarse, porque nada más tienen servicio de salud en los casas de salud técnicamente de 8 a 4, pero en los hechos es de 10 a 1. No hay servicio nocturno ni fin de semana, por 2 razones: falta de médicos, falta de medicinas, pero también por la inseguridad que a veces no permite que los médicos puedan llegar, y las enfermeras o los que están a cargo del centro de salud puedan llegar a sus centros de trabajo, porque están alejados. Y esto me lo he topado. Entonces el problema se vuelve a circunscribir a la seguridad, porque si no hay seguridad, pues no tienes un atractivo de inversión, y muchas de las obras que tienes que hacer pues son atrayendo inversión, sea para que participen como concesión o como inversión mixta, o sea para que haya industria, empresa, y genere ingresos y genere impuestos, y el impuesto pues genera presupuesto. Entonces estamos en un círculo que se rompe, y no lo han entendido, ¿eh? Seguimos pensando que el problema, estamos en el asunto de que psicológicamente, que yo creo que ya el gobierno piensa que es normal la inseguridad, y que los parámetros, los números dicen que saben qué, pero es que los números no son lo que la gente percibe. Debemos acostumbrarnos a eso. No, o sea, debemos de evitar que sea normal vivir en violencia, ¿no? Vivir en zozobra. Entonces el tema es que no le hemos entrado seriamente a discutir qué hacer, y hay cosas que pueden hacer desde ahora. No hay que esperar a que entre un nuevo gobierno para actuar. Por eso mi planteamiento fue, en el primer debate yo pedí oportunamente al Instituto Electoral del Estado, por ahí como el día 7 de mayo, que el debate del día 13 no fuera los temas que se plantearon, sino que debatiéramos seguridad. Y más que debatir seguridad, yo decía, tenemos cosas que cada quien puede aportarle, positivas, sumémoslas, y hay diputados locales que dependen de las fuerzas políticas que estamos contendiendo, que pueden destrabar cuestiones en el Congreso del Estado que están haciendo daño. ¿Cómo? ¿Cuáles?
la separación de la seguridad pública de la Procuraduría de Justicia. Reforma que yo critiqué ampliamente en medios y en columnas, porque fue absurda, y que el gobernador me dio la razón al mandar la reversa de la reforma, pero que está atorada. Y ya dijo un chaparrito pelón que es candidato, que tiene muchos diputados locales de un partido naranja, que no va a salir nada del Congreso hasta que no pase la elección. Eso es irresponsable, eso es bárbaro. Tenemos detenido eso, detenido el nombramiento de fiscal independiente, detenido el nombramiento de un magistrado administrativo que tiene parados el asunto 600 juicios de segunda instancia. O sea, y si no hay justicia, no hay seguridad. ¿Estás de acuerdo? Tenemos parados dictámenes de la Comisión de Hacienda para darle recursos a la Fiscalía Anticorrupción y a las áreas de víctimas, desaparecidos y derechos humanos, porque no ha habido un dictamen de la Comisión de Hacienda que encabezan los colores naranjas. Entonces estamos mal en ese sentido. Entonces el debate o la discusión era para ver si extrajábamos cosas políticas ya desde ahora, y si le dábamos el respaldo al gobernador del estado y el apretón al mismo tiempo a los alcaldes para que estuvieran de acuerdo, que eliminaran esa absurda entelequia que inventaron de Agencia Metropolitana de Seguridad, no sirve para nada, más que para chupar presupuesto y para que se den chamba a los amigos ahí de alguien. Peloncito, fíjate, unos peloncitos ahí, de lentes, a Marco, Valerio, que no sirve para nada, y que se pudiera destrabar estos pendientes y entrarle a un tema. A ver, tenemos que darle recursos, hacer un ajuste, el presupuesto, eso hace el Congreso del Estado, para que tenga dinero el gobierno, para que adquiera los equipos que hacen falta, para que las arañas esas que has visto en Chapultepec, en muchos lugares que protegen, o las cabinas que están en muchos lugares, pues sirvan de algo. Y que no acá está, en Salvador muy frecuentes, ¿sí?, hacia la zona de Providencia, sí, y sí, todo sí. esto, ¿no? Pero fíjate, Sí, claro. en Chapultepec había 2, y ahí fue el atentado contra Nájera. Pues esas arañas y esas cabinas no están blindadas, no tienen equipamiento, no sirven para nada. Hay que equiparlas con herramientas, que las hay, que no son baratas, pero tampoco son caras, y es más caro no tenerlas, que a larga distancia te detectan en un vehículo cuerpos encabuelados, por ejemplo, Correcto. te detectan explosivos y te detectan armas. Entonces hay que entrarle a los retenes inteligentes, no los retenes obvios, Claro. absurdos, que solamente molestan a los que no deben molestarse y ponen en riesgo la integridad de policía, porque policía detiene a alguien en un retén y ese alguien trae armamento, pues le responde con armamento muy fuerte, y el policía trae pisponeras. Sí, claro. Entonces, si tú con un retén inteligente ya traes la vista clara de que esa persona trae armamento, pues vas a llegar a intervenirlo preparado para ello. Hay lugares, Luis Carlos, donde los automóviles se paran a fuerzas. Glorieta Minerva, muchas glorietas que te detienes por fuerza del tráfico. Entonces ahí entran los visores a larga distancia o a distancia media. Entonces, a ver, ese coche trae problema. Entonces ya lo siguen Claro. preparados. Pero esos retenes insulsos obvios no. Hay que despistolizar inteligentemente, estratégicamente. Hay que recuperar territorios, no solamente geográficos, sino estructurales, policiales, depurar policías. Hay que rehacer los exámenes de control de confianza. El problema ahora es que los hicieron mal hechos, sesgados, y a los buenos elementos los jodieron para que no estorbaran, no pasaron, siguen ahí, y a los malos los pasaron, cuando es obvio que no funcionó. Tecalitlán, Tlaquepaque, Vallarta, son ejemplos de eso. Luego, hay que entrarle al tema de el control, de declarar que existe un problema, aceptarlo, que estamos en crisis de seguridad, entonces entrarle a un mando central, mínimo temporal, hasta que termine el problema. Tiene que haber un solo control, no puede estar disperso así. Unidad de mando. Así es. Y el otro asunto es el seguimiento de los elementos policiales que han sido extirpados de las corporaciones, y que no hay seguimiento de ellos y están en otras policías o en cuerpos de seguridad privada, o están de bienes, o están de apartalugares, o están de ballet parkings. El otro día una persona que yo conozco me dijo: oiga, esa persona que está aquí, que me detuvo en el vehículo, el ballet parking, vive a la vuelta de mi casa y estuvo en la cárcel detenido por homicidio, y ahí está, mírenlo. Entonces no hay seguimiento, y tienen que apretar el tema que nunca han hecho. Ya basta de la impunidad en las cárceles. Ahí sigue el corazón de Lampa actuando. Entonces esos detalles hay que hacerlos ya. Hay que entrarle al cambio legal
Hay delitos que no están tipificados, y el ejemplo más claro son los muchachos estos que se hicieron en aceite, ¿no? Los que disolvieron. No se les puede generar homicidio a los que los disolvieron porque no está tipificado. Hay muchos delitos que están muy laxos, hay otros que les dejan margen a que enfrenten en libertad su proceso, y eso es injusto, peligroso, es que acortar esa brecha, y hay que entrarle a dos temas tabú: la imputabilidad del menor de 18, mayor de 16 años en delitos graves, gravísimos. ¿Por qué? Porque actualmente los usan de carne de cañón. Como no son imputables, entonces quienes ejecutan los crímenes más horrendos son menores de edad. Entonces hay que ver cuáles delitos hay que cerrar la puerta para proteger incluso a los muchachos, porque ya siendo imputables ya no los van a aventar tan fácilmente al matadero. Y hay que entrarle a las penas más severas, incluyendo la de muerte. Oye, doctor, de los dos debates que ha habido... Sí, pena de muerte. Candidatos. Se quedaste muy serio. No, es que me queda claro que yo creo que estás muy cercano a ser el que ganó los dos debates. Habrá cuestiones de apreciación de los opinadores, ¿no? Y de la gente. Pero lo que sí me queda claro es que en lo que va de la campaña eres el candidato que más propuestas ha generado. Te la pasas multiplicando. Y son viables. Sí. Me llama la atención. Pero también creo que no hay como que un oído receptor de la sociedad, como que la sociedad no entiende que las cosas tienen que cambiar. Sí entiende que están mal, pero no entiende que debe de cambiar, y como que no ha tenido la puerta abierta para que ingresen todas esas propuestas. ¿No te da cierta desesperación eso? Sí, pero es parte del sistema. El tema ahora es precisamente cómo comunicar y cómo hacer que la sociedad perciba más y que se le haga adecuado razonar, alcanzar un mínimo de información y razonar. Mira, desgraciadamente por los debates no son realmente debates. Sobre el segundo. Así es, y es muy poco el tiempo para poder impactar en la sociedad una idea y decirles el desdoblamiento del cómo. Los medios de comunicación, que han sido muy generosos finalmente, yo creo que sí, pero los espacios, como es tanta información, los tienen que dosificar. Entonces es muy complejo. Y queda el esquema de las redes, pero el esquema de las redes también tiene un doblez. La presencia inconmensurable de cuentas falsas, sí, claro, que te generan una dispersión inadecuada y te generan un bullying digital, por llamarle así. Esconden las cosas buenas y amontonan las cosas malas. Y sí veo en ratos, como tú planteas, una población ya cansada de escuchar cosas interesantes porque piensa que lo que escuchó es suficiente. Tiene un hartazgo y ahí vamos todos en el hartazgo. Salvador, permítanos hacer una pausa y regresamos. Está yendo bien fácil con la plática. Oye, este rollo se coció, ¿no? Seguimos transmitiendo en Facebook Live, ¿eh? Yo no sé, fíjate, porque en todas las encuestas me llama la atención un detalle. Mural suele ser muy agresivo con sus encuestas. Y solamente ha publicado una cuando en otras campañas había publicado ya 3. Sí, puede estar censurando. 1. 2. Si tú viste la publicación de la encuesta, publicaron muy poquito. Y muy poco fuerte. No publicaron las tripas, yo las vi. Son cautos. Pero en esa encuesta, no sé si la tengas, si yo te la consigo, tiene un margen que ellos mismos declaran de 25% de indecisos. Y luego lo agarran, aplican un algoritmo que ellos inventaron para impactarlo. Ese 25% va así, punto. Y ahí hay un problema. Pero ese no es el problema. El problema es que ellos mismos declaran que de los que dicen que ya tienen definido su voto, dicen en un asterisco. No obstante, 5.5 de cada 10 personas que dicen ya haber definido su voto podrían cambiar. Está mal. Entonces ahí es donde estuvo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Y segundo, hay otro apartado que dice, 42% de la población manifestó que de entrada no votaría, y también dicen ahí, pero la mitad de ellos dicen que podrían decidirse a votar. Entonces ahí como que está medio etéreo.
Bien, continuamos aquí en la entrevista en 58. Estamos platicando con Salvador Cosío, que es candidato del Partido Verde al gobierno de Jalisco. Y bueno, seguimos abordando temas de seguridad, Carlos. Me quedé con la pena de muerte. Eso, la pena de muerte. Mira, ayer tuve un mini debate allí en Autlán. Recorría yo un tianguis muy grande que hay en el centro de la ciudad. Porque yo no me limito a hacer, no hago mítines grandes, me meto a los barrios. Ayer fui a 3 barrios de Ameca grandes. Anduve en Casimiro Castillo, anduve en muchos lugares. Y ahí en el Autlán me abordó un grupo de personas, yo creo que muy conservadoras. Y me dijeron, oiga, explícanos eso de la pena de muerte. Muy bien. Entonces, ahí sin quererlo se armó ahí un pequeño foro de discusión, habíamos como unas 100 personas platicando. Y hice ahí un sondeo rápido. La gente está anuente a que haya penas severas, penas eficaces, y que la justicia funcione. Esa es la percepción. Las percepciones que la justicia no funciona, tienen razón. De que no hay eficacia, tienen razón. Te pongo un ejemplo. No se cumplen el 72% de órdenes de aprehensión. No se dictan sentencias. Y no se generan medidas de protección. Bueno. Entonces hay impunidad. Y además las sentencias, después de todo un procedimiento y con buenos abogados para ello, y con laxitudes en la ley, con espacios y lagunas, terminan siendo sentencias pírricas en favor de criminales que deben estar en la cárcel y que salen muy rápidamente. Y el tiempo que están en la cárcel, pues están felices porque están cubiertitos y tienen privilegios y, en la escuela. y siguen disfrutando de un campo de acción tremendo desde la cárcel. Entonces, bueno. Pero a la hora que dicen, oiga, pena de muerte, se asustan. ¿Qué pena le darías a quien puede y tiene la barbarie de quemar a un niño vivo de 8 meses? El castigo justo debe ser proporcional al daño causado. A ver, primero. Y segundo, voy al asunto. A ver, hay personas que ya son irredentos, que están con problemas mentales, sí, claro, psiquiátricos, sí, claro, de tal grado que no son... Ustedes vieron seguramente esta película de Aníbal el Caníbal. Sí, los asesinos seriales. O sea, y hay personas que ya su psique ya está de tal forma dañada que ya no hay forma. Ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Y que a lo mejor es más inhumano tenerlos encerrados, amarrados, porque es la única forma. Y ya tampoco es una vida para ellos. Entonces, si yo le preguntara al padre o al cónyuge de una persona así, que va a ver a su familiar y que ya incluso ya es tan violento que hasta ellos sí, claro, puede flagelar, personas que cuando salen de la cárcel por penas pírricas regresan a su hogar. Hemos visto videos en los chats de esos monstruos que golpean a los niños y los cuelgan casi. Yo he visto un video, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, esas personas no tienen ya forma de adaptarse. Sí, no. Entonces yo creo que ahí hay que revisar. En casos específicos, en casos de asesinos con todos los agravantes, de asesinos bárbaros, feminicidas, infanticidas, secuestradores, violadores, secuestradores que terminan con la muerte de las personas, a los que disuelven personas, como lo hicieron a los presos de cine. A ver, ¿qué pena les pondrías a ellos? ¿Seguirlos manteniendo ahí en una cárcel para que sigan generando crimen desde la cárcel? El que la hace la debe de pagar. Entonces, a grandes males, grandes remedios. Claro, tiene que haber un esquema, y eso es lo que vamos a entrarle, para que haya fiabilidad de las sentencias, para que haya confianza en los procesos, y en los temas de esta naturaleza tiene que haber un soporte, un seguro de una sentencia por jurado que venga a resguardar la sentencia de un juez unipersonal. Entonces tiene que buscarse los seguros. Y serán casos que tengas que poner una sentencia ejemplar. Ejemplar significa que sea ejemplo para todos, para que sea un precedente, para que, vamos, no es mochando manos, que es una payasada, ni es amando a la gente y apapachándole, perdonando y dando un beso en la otra mejilla y te quiero mucho, ya me dañaste, ya mataste, ya robaste, ya violaste, ya generaste un daño inconmensurable, pero te perdono. No, tampoco es eso. Entonces, hay gente adaptable, hay gente no adaptable. Hay penas, tú lo dijiste, penas afines al daño causado y penas que pues tienes que ser ejemplar. Entonces, hay países que han avanzado a base de eso,
Por ahí circula desde muchos años un video de Singapur, no sé si los han visto. Sí, cómo no. Ha circulado por años en Singapur. Pues sí, porque tú tienes un chicle en la calle y manchas el piso y un chicle hay que levantarlo con la espátula, o escupes, y es una multa tremenda. Yo conozco Singapur, tengo esa fortuna, y efectivamente así, es limpísimo el centro, ¿no? La gente no tira nada al suelo, ¿no? Entonces, penas severas, y severo no significa que sean tampoco inconmensurables, pero son penas acordes al daño. Entonces tenemos que entrarle, tenemos que ver que funcione la justicia, tenemos que ver cómo haya, por ejemplo, yo propongo una instancia que no dependa del Poder Judicial, nivel ejecutivo, donde sea autónoma, independiente, y esté vigilando y sancionando cuando los jueces se tarden de forma grotesca, coludidos con no sé quién, y no dictan sentencias o no las ejecutan. Que dé seguimiento cuando la Fiscalía no cumpla las medidas de protección y prevención de las víctimas o de las presuntas víctimas, como sucedió con casos que ya conocemos. Que se dictan medidas y no hacen caso, y con órdenes de aprehensión. ¿De qué sirve a ti tener un problema, denunciar, meterle tiempo y un esfuerzo, pagar abogados, estar esperanzado a que la justicia va a ser justicia, y resulta que la orden de aprehensión dictada por un juez está en un cajón porque alguien le dio dinerito al Ministerio Público o a la Policía Investigadora, y la orden de aprehensión ahí está, y la persona se pasea por frente de ti y se burla? Entonces, esa instancia independiente tendría que darle seguimiento a la ejecución de medidas precautorias, ejecución de órdenes de aprehensión y ejecución de sentencias. Apretar, denunciar y sancionar a jueces, ministerios públicos y al personal que no cumple esas funciones. Es un atorón. Segundo, tiene que haber una instancia, el Consejo de la Judicatura debe desaparecer como está, que solamente es burocrático y genera muchos problemas de otro tipo, y debe haber una entidad con un perfil realmente ciudadano, pero con expertos, para que estén señalando los problemas en que se está generando la justicia, y también las sanciones a los jueces, porque actualmente se les sanciona muy fuerte a los que no son amigos de los amigos, y se les deja laxitud de las sanciones de los que son amigos. Entonces no hay la justicia realmente para los jueces. Los cambian de lugar porque no cumplieron un proveído, porque no se prestaron a una recomendación. Entonces tiene que haber. Y segundo, la Procuración de Justicia tiene que ser autónoma, obviamente, sí, pero no es absurdo que plantea por ahí una candidata que dice que por votación. No, tampoco vayamos al extremo populista. No queremos al más popular como procurador de justicia, queremos al mejor, al que sea honesto, probo, eficaz, que tenga solvencia moral y que conozca el tema, y que si hace una tontería, el cometerla vaya a la pérdida de su prestigio personal, y esa sea la pena más grande que pueda tener. Necesitamos pues revisar el tema del apoyo tecnológico en la prevención, y obviamente si se requiere, yo lo dije, obviamente ir a las causas: fomento deportivo, cohesión social, apoyo emocional, psiquiátrico, meterle al arte de la cultura, pero para poder pensar en eso hay que detener el problema. Es como una hemorragia. Primero es ponerte un torniquete, claro, ponerte un tampón para que no siga sangrando y evitar que siga el problema. Ya que está resuelto, te vas a la segunda parte, que es a la cosa intermedia, y luego te vas al mismo tiempo a aliviar la causa, ¿no? Hay que meternos a aliviar mucho el problema de violencia que se da en el tema de lo cotidiano, Carlos. Pues, antes los policías tenían esa función de resolver problemas en la sociedad. Ahora no. El otro tema fundamental es que ha fracasado el nuevo sistema, no porque esté mal, sino porque no hubo capacitación para ello, y ha fracasado la llamada justicia alternativa. Todo se va necesariamente a los juzgados porque no ha habido el trabajo real de resolver problemas menores para no abultar los problemas mayores. Hay que entrarle. Entonces, si esta problemática no es tan importante como para que sea en este momento imperativa, entonces yo no sé qué. Salvador, pues te agradecemos que estuvieras aquí en la entrevista. Ya se nos fue el tiempo, lamentablemente.
Bueno, que alcanzamos a conocer mucho de las propuestas. No sé si tengas algo más que agregarnos. Lo básico es esto, lo básico es que la gente pueda analizar cómo se encuentra y cómo quiere estar, y que piense con quién o quiénes va a poder estar mejor, que nos analice a los que aspiramos a algún cargo, a diputado local, federal, senador, gobernador, alcalde, regidor, si somos las personas que lo que planteamos es confiable porque es cumplible, y si va de acuerdo a lo que hemos sido como personas profesionales, profesionistas o funcionarios públicos, y que nos vean, nos imaginen gobernando, actuando, no simplemente por el influjo de una campaña comercial, electoral. Hay tiempo, ojalá la gente pueda reaccionar y razonar su voto. Lo importante es que voten, es muy importante, por quien quieran. Si no les gustamos a nadie, pues que vayan y le pongan aquí por ninguno, pero que se manifiesten, porque lo peor que puede pasar a las sociedades es la negligencia cívica. Claro. Buen término. Totalmente de acuerdo. Carlos, pues nos despedimos. Una entrevista sin tiempos muertos, o sea, lleno el tiempo de propuestas, así deberían ser todas. Sin Pues duda. dejamos claras dos: seguridad y sobre todo la movilidad, que va ligada al medio ambiente. Correcto. Bien, pues nos despedimos y Hasta ojalá luego. tengamos la oportunidad de saludar nuevamente. No, con mucho gusto. Antes del cierre de la campaña. Hay que entrarle al tema medio ambiente, es un tema fundamental, no es moda, ¿eh? Este calorón que tenemos no es nomás por eso, ¿eh? Bueno, pues que pase un excelente día. Gracias.